palmas. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres rey. Tú eres rey. Eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Cántaselo. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres rey. Tú eres rey. Eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste. Tú eres rey. Tú eres rey. Eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Recibe toda la gloria, Jesús. Recibe todo el reconocimiento esta mañana, Señor. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Fuerte el aplauso a Cristo esta mañana, Él es el Rey. Ayúdanos aplaudiendo aquí. Dice así, Rey de Gloria. Rey de Gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande y fuerte como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de ser, cántaselo. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad, y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Cántaselo, Rey de Gloria. Rey de Gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres como tú no hay nada. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, cántaselo.
tierra alabarán al que está Jesús. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. No voy a parar de celebrar, cántalo. No voy a parar de celebrar, no voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda es para ti, Jesús. Santo eres Dios, santo eres Dios. Última vez, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. A Jesús toda la gloria. Él es digno de ser alabado. Bendiciones a todos, qué alegría encontrarnos otra vez. Por favor, ahí donde está, acompáñeme a orar antes de iniciar el mensaje de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de este medio. Señor, te pedimos que esta mañana, este día, podamos aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, Señor, y que a través del consejo de tu palabra nuestra vida pueda ser edificada, que nuestra fe pueda ser fortalecida. Señor, muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder meditar, estudiar en las verdades de la Biblia, Señor, en tu palabra eterna y viva. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy seguimos con nuestra serie Fe en Acción en la Carta de Santiago. Hoy la enseñanza la vamos a empezar en el verso 19 del capítulo 1 de la Carta de Santiago. Leamos el verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. En el verso 19 vemos otra vez a Santiago referirse a sus destinatarios como queridos hermanos. Santiago en el capítulo 1 usa 4 veces el sustantivo o la palabra hermanos para referirse a sus destinatarios. De hecho, Santiago usa la palabra hermanos unas 18 veces en toda su carta. No hay un solo capítulo en su carta en donde Santiago no use la palabra hermano o hermanos en plural, para dirigirse a sus destinatarios. Eso habla del corazón, del cariño, del aprecio que Santiago tenía por las personas a quienes les escribió su carta. En su carta, Santiago tiene exhortaciones muy duras para los creyentes, pero siempre que se refiere a ellos, se refiere como sus queridos hermanos. Se refiere a ellos con cariño. Uno pudiera pensar que Santiago
con esa expresión está diciendo, sé que lo que les estoy hablando es muy duro, es difícil, pero sepan que lo hago porque los amo. Lo hago porque quiero que sean creyentes saludables, creyentes maduros, creyentes fuertes en su fe. Después, Santiago les dice, amados hermanos, tengan presente esto. Es decir, sepan, entiendan, estén conscientes de esto. ¿De qué? Todos deben estar listos. Otras versiones dicen, sean prontos o rápidos. ¿Para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora, cuando Santiago habla de ser prontos, de ser rápidos, de ser prestos para escuchar y tardos o lentos para hablar, se refiere Santiago a las conversaciones, a las pláticas que tenemos con otros en nuestro diario vivir. Nos está diciendo Santiago que cuando hablemos con nuestra esposa o las mujeres con su esposo, debemos procurar escuchar más y hablar menos. ¿Será eso lo que nos está diciendo Santiago? Nos está exhortando Santiago a que cuando tengamos una conversación con nuestros hijos o con nuestros amigos, no seamos los únicos que hablamos, sino que tomemos tiempo para escucharlos. ¿Será eso lo que Santiago está diciéndonos aquí? Eso definitivamente es un buen consejo. Muchos hemos desarrollado el arte de hablar, pero no hemos invertido tiempo y esfuerzo para desarrollar el arte de escuchar. Y estarán de acuerdo conmigo en que eso muchas veces nos mete en problemas. Muchas veces la comunicación con los demás no es buena porque no tomamos el tiempo para escuchar. Siempre estamos hablando y cuando nos callamos, solo oímos, pero no escuchamos. Los diccionarios dicen que oír tiene que ver con la capacidad que tenemos de percibir un sonido, un ruido, mientras que escuchar tiene que ver con poner atención, tiene que ver con el esfuerzo intencional y voluntario que hacemos para entender o para comprender lo que se nos dice, lo que se nos está comunicando. A veces nos dicen algo y aunque oímos las palabras, en ocasiones no entendemos lo que se nos dijo. Y tenemos a veces que pedir que nos repitan lo que se nos dijo y no entendimos porque no prestamos la suficiente atención. Oímos el sonido de las palabras, pero no pusimos atención. Aunque tomar el tiempo para escuchar y hablar menos cuando hablamos o cuando tenemos conversaciones con otros es un excelente consejo. Más la Biblia está llena de consejos sobre ese tema. Pero Santiago en el verso 19 no está hablando de ser prontos para escuchar y de ser lentos para hablar en nuestras conversaciones con los demás. ¿De qué está hablando Santiago entonces? Bueno, vamos a dejar que el mismo pasaje nos dé la respuesta, nos diga de qué está hablando Santiago. Para saber de qué está hablando Santiago, debemos observar o prestarle atención al contexto del verso 19. Es decir, tenemos que prestarle atención a lo que Santiago dice antes del verso 19 y lo que Santiago dice después del verso 19 para entender ¿qué es lo que está tratando de comunicar Santiago? En los versos 16 y 17, Santiago dice que todo don perfecto, que toda dádiva, que todo lo bueno, que toda la riqueza espiritual del creyente viene o proviene de Dios. También Santiago dice en esos versículos que Dios no cambia. Le recuerda a los creyentes que Dios no cambia, que Dios es inmutable, Él nunca cambia. Y luego en el verso 18, Santiago escribe esto. Por su propia voluntad, y aquí Santiago está hablando de la voluntad de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer. Esto es una referencia al nacimiento espiritual o al nuevo nacimiento del creyente. Y luego dice, mediante la palabra de verdad, es decir, el Evangelio de Cristo, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eso es lo que escribe Santiago en el verso anterior al 19. Y ahora veamos lo que Santiago escribe en el verso 21, que es uno de los dos versos que están después del verso 19. Esto escribe Santiago. Por esto
despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder. ¿Qué es lo que tiene el poder? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para salvarles la vida. Una vez que observamos el contexto del verso 19, podemos tener una mejor idea de lo que Santiago está hablando. Santiago en el verso 18 dice que Dios nos dio nueva vida, que nos salvó. Y el medio por el cual fuimos salvos fue a través del Evangelio de Cristo. Para que una persona tenga la salvación u obtenga la salvación que Dios ofrece, tiene que escuchar y creer el Evangelio, es decir, tiene que poner su fe en Cristo para salvación. En eso consiste el Evangelio. Santiago hace referencia a la palabra de verdad. La palabra de verdad es el Evangelio, es la palabra de Dios. Y luego en el verso 21, Santiago otra vez hace referencia al Evangelio, a la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para salvar, dice Santiago. Todo eso nos dice que el ser prontos para escuchar y el ser lentos para hablar tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso algunas versiones titulan la sección que empezamos aquí en el verso 19 como hacedores de la palabra, como lo hace la Reina Valera 1960. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, le da el título a esta sección que estamos estudiando, le da el título de hay que poner en práctica la palabra. La Nueva Traducción Viviente le da el título de escuchar y obedecer. ¿Escuchar y obedecer qué? La palabra de Dios, obviamente. Entonces, ser prontos para escuchar, ser lentos para hablar y ser lentos para enojarse tiene que ver con nuestra actitud ante las verdades de la palabra de Dios. Ahora voy a explicar un poco más sobre eso. Santiago en esta sección está exhortando a los creyentes primero a ser prontos, a estar listos para escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. El ser pronto o estar listos para escuchar la palabra de Dios implica acercarse a la palabra de Dios con una actitud de mansedumbre, con un espíritu enseñable. Una persona con un espíritu enseñable se deja enseñar, es dócil y está dispuesta a aprender. Esa es la actitud con la que el Señor espera que nos acerquemos a su palabra para aprender de ella y para asimilar sus enseñanzas. Obviamente con la intención o con el propósito de poner en práctica lo que aprendemos. Ser prontos para escuchar la palabra de Dios también tiene la implicación de tener el estudio y la meditación de la palabra de Dios como una prioridad en nuestra vida. Implica estar siempre dispuestos a escuchar las verdades de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es una prioridad en nuestra vida, cuando es una prioridad para nosotros, siempre vamos a hacer tiempo para estudiarla. Ser prontos para escuchar la palabra de Dios implica también aprovechar todas las oportunidades que tenemos para aprender de la palabra de Dios. Santiago dice, siempre estén dispuestos, sean prontos, estén siempre listos para escuchar a Dios a través de su palabra. Acérquense a la palabra de Dios no solo para oír, sino para escuchar, para ponerle atención, para meditar en ella. La palabra escuchar que usa Santiago en el verso 19 es una palabra griega, original en griego, que se usaba para describir la acción de escuchar argumentos en un caso legal en una corte. En un caso legal en una corte, todos los argumentos se deben escuchar con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho detenimiento. A eso nos exhorta Santiago, nos exhorta a acercarnos a la palabra de Dios con la intención de escuchar con mucha atención,
con mucho detenimiento lo que el Señor nos dice a través de las verdades de su palabra. Eso, como lo mencioné hace un momento, con la intención de comprender las verdades de la palabra de Dios para ponerlas en práctica, para ponerlas en acción, para aplicar esas verdades a nuestro diario vivir. Esa es la intención con la que debemos acercarnos a la palabra de Dios, para aprender de ella y como resultado o como efecto aplicarla a nuestro estilo de vida. Recordemos que uno de los propósitos de la carta de Santiago es exhortar, es animar y retar a los creyentes a poner en práctica, a poner en acción la fe que profesan. Y de hecho, la sección que estamos estudiando hoy se trata de eso. En los versos más adelante, Santiago lo va a exponer claramente. Santiago primero dice, sean prontos, rápidos, estén listos para escuchar. Luego dice, sean lentos, que es lo opuesto a ser rápido. Dice Santiago, sean lentos para hablar. Ahora, aquí ser lentos no significa hablar despacio en cuanto a velocidad. El ser lentos para hablar en el contexto en el que escribe Santiago también es en relación a nuestra actitud al acercarnos a las verdades de la palabra de Dios. En una conversación, en una plática y en el proceso de comunicación hay un emisor, es decir, el que emite o da el mensaje, y también hay un receptor, el que recibe, el que escucha el mensaje. Cuando en una conversación todos hablan al mismo tiempo y todos quieren imponer sus ideas y todos al mismo tiempo expresan sus argumentos y sus pensamientos, cuando todos hablan y nadie está dispuesto a escuchar, no se logra nada. No hay ningún entendimiento. Esa conversación termina mal. No es una conversación provechosa. La comunicación en ese contexto, la comunicación resulta en un fracaso. Santiago dice, cuando se acerquen a la palabra de Dios, asegúrense de que guarden silencio cuando Él está hablándoles a través de su palabra. Ser tardo o lento para hablar acompaña a la primera acción que menciona Santiago, a la acción de escuchar. No podemos escuchar cuidadosamente mientras hablamos. Santiago dice, cuando se acerquen a la palabra del Señor, que toda su atención, que toda su concentración, su mente, se ocupe en escuchar lo que Dios quiere decirles. Ser lentos para hablar cuando nos acercamos a la palabra del Señor es evitar que nuestras opiniones, que nuestras ideas, que nuestros prejuicios, que nuestras teorías condicionen las verdades de la palabra de Dios. Es imposible escuchar a Dios cuando nuestra mente y nuestra boca están ocupadas en tratar de imponerle a la palabra de Dios nuestras opiniones y nuestra forma de ver las cosas. Santiago dice, presta atención, escucha lo que Dios te dice. A veces nos quejamos porque Dios nunca nos habla, decimos. Pero la verdad es que Dios siempre está hablándonos. Pero como nunca nos callamos, no podemos escucharlo. Santiago dice, hay tiempo donde tú puedes hablar, pero hay tiempo donde tienes que escuchar la palabra de Dios. Algo parecido a lo que dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Dios siempre está hablándonos, pero como nunca nos callamos, no podemos escucharlo. No tenemos esa libertad de escucharlo porque estamos ocupados hablando. Otra implicación de la palabra hablar que usa Santiago tiene que ver con comunicar algo, con transmitir un mensaje. Eso implica que los que tenemos la bendición de enseñar la palabra de Dios debemos ser cautelosos al hacerlo, que nos aseguremos de hacerlo bien. Y para hacerlo bien, los que tenemos el privilegio y la bendición de enseñar la palabra de Dios, debemos ser prestos
para escuchar la palabra de Dios. Debemos tomarnos en serio el escudriñar, el estudiar la palabra de Dios. Debemos asegurarnos de entender bien lo que la palabra de Dios dice. Si no escuchamos bien y nos apresuramos a hablar, corremos el riesgo de comunicar cosas que la palabra de Dios no dice. Por eso es importante que nos tomemos el tiempo de escuchar atentamente lo que el Señor comunica en su palabra. Santiago dice, escucha para que puedas hablar. Primero escucha para que después puedas hablar. Y hablar exactamente lo que Dios está comunicando en su palabra y también hacerlo de una manera que edifique al oyente. Después de decir sean prontos para escuchar y sean lentos para hablar, Santiago también dice en ese mismo verso, sean lentos para enojarse. Eso también tiene que ver con la actitud que tenemos frente a las verdades de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alienta, nos conforta, nos anima, nos motiva. La palabra de Dios nos consuela, nos da paz, nos da seguridad, nos da fortaleza, pero la palabra de Dios también nos confronta cuando en nuestra vida hay actitudes, cuando hay comportamientos, cuando hay hábitos que no se alinean a la palabra de Dios. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios nos redarguye, nos confronta, nos muestra lo que estamos haciendo mal. Pero si somos honestos, muchas de las veces que la palabra de Dios confronta alguna actitud en nuestra vida que no es propia de los hijos de Dios, como que no nos gusta. Santiago en el verso 23 del mismo capítulo 1 que estamos estudiando, compara la palabra de Dios con un espejo. Muchas veces cuando nos vemos reflejados en el espejo de la palabra de Dios, ese espejo de la palabra de Dios nos muestra cosas que no están bien en nuestra vida. Nos paramos frente al espejo de la palabra de Dios y nos damos cuenta de que no estamos viviendo nuestra vida, que nuestro estilo de vida no es el que Dios espera. Y eso, si somos honestos, puede ser algo incómodo, porque a veces creemos que estamos bien y cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no estamos tan bien como nosotros pensábamos. Santiago dice, cuando se acerquen a la palabra de Dios, tomen tiempo para escuchar, para poner atención a lo que Dios quiere decirles. Y si en ese proceso la palabra de Dios los confronta por algo que están haciendo mal, si la palabra de Dios les muestra alguna área en su vida que necesita ser corregida, Santiago dice, no se enojen. Si el espejo de la palabra de Dios expone sus faltas, sus pecados, sus malas actitudes, Santiago dice, no se irriten, no se enojen. Acepten la reprensión y la disciplina del Señor con mansedumbre, con humildad, con un corazón apacible. Ahora, Santiago no está diciendo que no nos enojemos. Santiago también era humano y sabía que todos en algún momento nos enojamos. El enojo es una reacción que todos en algún momento tenemos. Santiago no está diciendo no te enojes, porque eso es imposible evitarlo. Todos experimentamos o reaccionamos con enojo en algún momento. Lo que Santiago está diciendo es no dejen que el enojo los controle. No dejen que el enojo los lleve a hacer cosas incorrectas, cosas que no están bien. Pablo en Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen. Es decir, enójense, pero no permitan que el enojo los lleve a hacer cosas que violenten los principios de Dios. Que el enojo no los conduzca a cometer actos que van en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Enójense, pero no se dejen controlar por el enojo. La exhortación de Santiago es, si la palabra del Señor te confronta por algo que estás haciendo mal,
y te molesta o te incomoda o te enojas o te irritas, no hay pecado en eso. Pero no dejes que ese enojo te controle y te conduzca a desechar o a menospreciar la palabra de Dios. Pablo en 2 de Timoteo 3 dice que la palabra de Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal, pero también dice que nos ayuda, que nos ofrece ayuda para corregir lo que estamos haciendo mal y nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. Cuando la palabra de Dios confronta un pecado, una conducta, una falta en nuestra vida, siempre es con la intención de ayudarnos a corregir lo que estamos haciendo mal. Siempre es con el propósito de restaurarnos. Pero está en nosotros aceptar su corrección o enojarnos y desechar o menospreciar la palabra del Señor, la disciplina del Señor, el consejo del Señor. En el verso 20, Santiago dice, ¿por qué debemos ser lentos para enojarnos? Santiago nos dice, ¿por qué debemos evitar que el enojo nos controle? Y evitar que ese enojo nos lleve a menospreciar las verdades de la palabra de Dios, a rechazar el consejo de la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago dice que cuando el creyente, en lugar de recibir, de aceptar las verdades de la palabra de Dios, se enoja y las rechaza, esa actitud jamás producirá en él o en ella el vivir una vida que agrada a Dios. Tener una actitud arrogante, soberbia y hostil ante las verdades de la palabra de Dios jamás nos conducirá a vivir una vida que agrada y que honre a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Luego, Santiago en el verso 21 dice esto. Por esto, es decir, porque el enojo, la ira les impide vivir una vida justa, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago en el verso 21 nos exhorta a despojarnos, nos exhorta a hacer a un lado la inmundicia, dice Santiago, entiéndase el pecado y la maldad en nuestra vida. Santiago dice, quiten eso de su vida, háganlo a un lado y cuando hagan eso, entonces podrán recibir la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. Esa es una actitud totalmente opuesta a la actitud de enojo de la que habla Santiago en el verso 19. Cuando con la ayuda del Señor hacemos a un lado el pecado, la maldad de nuestra vida, la palabra de Dios que es plantada en nosotros, dice Santiago, produce el fruto que Dios espera. En otras palabras, el requisito para que la palabra de Dios haga su obra en nuestra vida es recibirla, aceptarla con un corazón humilde. Debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, aun cuando la palabra de Dios nos confronta y nos hace sentir incómodos, aun cuando la palabra de Dios nos irrita, cuando nos confronta con un comportamiento que no se alinea a la palabra de Dios. Pero solo podemos recibir con humildad y aceptar la palabra de Dios cuando hacemos a un lado el pecado en nuestra vida. Eso es lo que dice Santiago. Hagan a un lado, desháganse de todo eso para que tengan la libertad de recibir con humildad la palabra de Dios. Veamos los siguientes versos para ver qué más nos enseña Santiago. Sobre este mismo tema de escuchar y obedecer la palabra de Dios, Santiago sigue diciendo esto. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. De los versos 22 al 25, la enseñanza de Santiago es muy sencilla de entender, es muy práctica. Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, llévenla a la práctica.
practíquenla, pónganla en acción. En el verso 22, Santiago dice, no se contenten, no se sientan bien con solo escuchar la palabra de Dios, pónganla en acción. Ese es el mensaje práctico de Santiago en esta sección. No solo llenen su mente, está diciendo Santiago, de conocimiento, apliquen, pongan en acción ese conocimiento. Santiago dice, cuando escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, cuando no la llevan a la acción en su vida, cuando no la aplican a su vida, Santiago dice, se están engañando a ustedes mismos. A Dios no lo engañan. Ustedes están mintiendo a ustedes mismos. Muchas veces cuando no practicamos la palabra de Dios, Dios sabe que no lo hacemos y la mayoría de las veces la gente a nuestro alrededor se da cuenta que no estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que predicamos. Así es que Santiago dice, no se engañen a ustedes mismos. Practiquen lo que aprenden, practiquen, apliquen la palabra de Dios a su vida. A Dios no lo engañan, ustedes solos se están engañando. Luego en el verso 23 y 24, Santiago dice esto, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. En los tiempos en los que escribe Santiago su carta, los espejos no eran como los conocemos ahora. Algunos espejos eran de bronce, algunos dicen los historiadores que también había de oro, de plata, pero parece ser que Santiago cuando escribe esto está pensando en un espejo de bronce. La imagen en esos espejos no era tan clara y tan nítida como lo es en los espejos que tenemos ahora. Una persona a veces tenía que mover ese espejo para buscar en su habitación o donde estuviera. Tenía que moverse alrededor para buscar un punto donde la luz pudiera ayudarlo a verse con más claridad en el espejo. La persona tenía que enfocarse, tenía que mirar con mucha atención el espejo enfrente de él para poder ver su rostro. Pero después la persona se iba y se olvidaba cómo era su cara. Santiago hace esa comparación con la persona que oye la palabra, que le pone atención, que escucha los mensajes, que va a la iglesia, que escucha las predicaciones, que prende la radio, que escucha las predicaciones, escucha el mensaje de la palabra de Dios, que lee su Biblia, pero Santiago dice que aunque le pone mucha atención, nunca practica lo que aprende. Escucha la palabra de Dios, la lee, la aprende, pero no la aplica a su vida. En ese caso, lo que aprendemos no produce ningún fruto en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, tenemos información, pero nunca tendremos transformación. Santiago dice, no solo escuchen, practiquen lo que escuchan, practiquen lo que aprendan. En el verso 25, Santiago hace contraste entre el que aprende y no practica y el que aprende y pone en práctica lo que aprende. Vamos a leerlo. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago en el verso 25 dice que contrario al que no practica lo que aprende, la persona que toma el tiempo para mirar fijamente la ley perfecta es la palabra de Dios. Es decir, el que toma el tiempo para aprender de la palabra de Dios, para escuchar de la palabra de Dios, para asimilar sus enseñanzas y que después persevera en ella, es decir, el que lleva a la práctica lo que aprende y que no olvida esas enseñanzas, Santiago dice que esa persona recibirá bendición. Algunas versiones dicen que el que hace eso, el que aprende la palabra de Dios y la practica, es bienaventurado, es dichoso, es bendecido el que aprende la palabra y la aplica a su vida. Eso es lo que nos enseña Santiago. Hoy el Señor, a través de Santiago, nos anima y nos exhorta a poner en práctica y a poner en acción lo que Él nos enseña en su palabra. Ahora, hay que reconocer que hacer eso sin la ayuda del Señor
es imposible. Es cierto que nosotros debemos hacer nuestra parte, empezando por querer ser obedientes, por tener el deseo de querer obedecer a la palabra del Señor. Pero si somos honestos, eso no es suficiente. Necesitamos que el Señor nos ayude a ser hacedores de su palabra. A veces se nos dificulta obedecer la palabra de Dios porque el Señor confronta en nuestra vida las actitudes que no están bien, que no son propias de los hijos de Dios. Y a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide reconocer que estamos mal y nos impide aceptar la reprensión del Señor con humildad. Y en lugar de eso nos enojamos y nos alejamos del Señor, porque nos incomoda cuando el Señor nos confronta con su palabra. Pero el Señor a través de Santiago nos dice que si somos humildes y si recibimos y si aceptamos la palabra del Señor, Él obra en nuestras vidas. Y como resultado, dice Santiago, somos bendecidos, somos bienaventurados. Pero necesitamos, primero, desear querer obedecer la palabra del Señor y segundo, pedirle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Aunque la palabra de Dios a veces es dura y nos confronta, lo mejor que podemos hacer es hacer nuestro orgullo y nuestra soberbia a un lado y con toda la humildad recibir la palabra de Dios, aunque a veces nos incomode y aunque a veces nos haga sentir coraje en muchas ocasiones, porque no es fácil ser confrontado con las cosas que estamos haciendo mal, a nadie le gusta. Pero siempre que hagamos eso, siempre que nos acerquemos a la palabra del Señor y con humildad aceptemos su consejo, su disciplina, su reprensión, siempre que hagamos eso, nuestra vida será transformada. El Señor jamás nos confronta para destruirnos. Siempre que el Señor confronta algún pecado, alguna mala actitud en nuestra vida, algún mal hábito, siempre es con el propósito de restaurarnos. Está en nosotros recibir con humildad su corrección. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias este día una vez más por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos el día de hoy a través de Santiago. Gracias por el recordatorio de la importancia que tiene en la vida del creyente no solo aprender de tu palabra, Señor, pero ponerla en práctica, Señor. Yo te pido que nos ayudes a desarrollar el arte de escuchar más y de hablar menos, Señor. Te pido que nos ayudes a, cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, tomar el tiempo de escucharte y de entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu voz todos los días. Señor, gracias porque aunque a veces nos rehusamos a escucharte y aunque a veces, Señor, rechazamos tu palabra por algo que confronta en nuestra vida, Señor, tú en tu misericordia sigues con el deseo de hablarnos, Señor. Yo te pido que nos des un corazón manso, un corazón humilde para aceptar tu palabra, Señor, para recibir tu palabra, aunque muchas veces nos confronte, aunque muchas veces nos incomode, Señor. No permitas que el enojo, que esa irritación cuando somos confrontados por tu palabra nos lleve a rechazarla, nos lleve a menospreciarla, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gozo compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Bendiciones y que tengan una semana muy exitosa en el Señor. Dios les bendiga.